Llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabado Jesús, hasta ahí lo vamos a dejar, alabado Dios, porque vamos a cubrir todo el capítulo 13, alabado Jesús, y vamos a orar para presentar este mensaje. Bendito Dios y Padre Santo, te adoramos, Rey de Gloria. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestros medios, Dios mío. Muchas gracias, Padre de la gloria, por tus bondades infinitas. Muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por nuestros hogares. Gracias por la vida, Dios mío. Te presentamos a aquellos que no han podido llegar, Dios mío. Te los presentamos, Dios mío, cada familia en sus hogares, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Dios mío. Te rogamos, Padre mío, que tú seas abriendo nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor amado, Dios mío, en este entendimiento de tu palabra, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Sujetamos, Padre, el ambiente, los cielos, Padre, y nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos? Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio, ¿verdad?, de estar en la casa de Dios y por llevar la palabra de Dios en este momento que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahí viene ya Benji con el tema que están viendo ahí, ¿verdad? El tema de este mensaje es: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Muchas gracias, Benji. Y como ustedes pueden ver, alabado Jesús, el capítulo 13 está lleno de parábolas y nuestro Señor Jesucristo estaba tratando, gloria a Jesús, de poder mostrar lo que Él sabía y lo que Él entendía y lo que Él por primera mano conocía, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue diligente en mostrar la vida del reino de Dios. Él quería, en este capítulo completo, Él quería poner muchas ilustraciones visuales de lo que es el reino de Dios. Y a través de este tiempo que vamos a revisar el capítulo 13, vamos a poder ver, ¿verdad?, todas las ilustraciones que él usó con muchas figuras, con muchas ilustraciones, con ejemplos y con lo que llamamos parábolas, ¿verdad?, para que sus oyentes recibieran una imagen clara de lo que el mundo venidero, lo que es la vida eterna, lo que son las promesas de la eternidad, lo que es el plan de Dios, lo que es la vida venidera para todo aquel que pertenece al reino de Dios. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios y el Señor trata en este capítulo de mostrarnos los principios que envuelven en ese reino y cómo nosotros debemos de percibir
qué hay en ese reino y qué esperar en ese reino. Mire, cuando el capítulo 3 de Mateo vemos a Juan el Bautista, que dice, el reino de los cielos se ha acercado y arrepiéntense, dice, porque el hacha ya está puesta, dice. Y luego en el capítulo 2, antes de eso, Jesucristo dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, cuando habla del reino de los cielos, mi hermano, usted y yo pertenecemos a ese reino. Nosotros hemos aceptado el reino de Jesucristo y por ende, Él vino a presentar el reino de Dios. Él vino a presentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Y Él siempre, a través de este capítulo, vamos a ver que Él dice el reino de Dios. Porque el reino de los cielos y el reino de Dios tiene algo de diferencia, ¿ok? Pero empezamos, alabado Jesús, y es emocionante porque a mí me parece, ¿verdad?, de que tenemos que tener en cuenta cómo el Señor, conociendo, porque Él dice que la gloria que Él tenía con el Padre la había dejado, y Él se hizo hombre, y Él vino a morar entre los hombres, pero Él traía ese anuncio de las buenas nuevas de salvación del reino de Dios, para aquellos que querían participar y ser miembros o ser ciudadanos de ese reino. Alabado Jesús. Nosotros pertenecemos a ese reino. Usted pertenece a ese reino, ¿verdad que sí? Todos los que estamos aquí pertenecemos al reino de Dios. Ese reino incomparable, ese reino inconmovible, ese reino con promesa, ese reino que pronto lo veremos manifestado, mi hermano. Ese reino por el cual estamos aquí, por el cual nos esforzamos cada día, por el cual cada día buscamos y luchamos y peleamos contra la tentación, peleamos contra todo lo que trae el enemigo, todas las batallas de la vida. Nosotros peleamos cada día porque somos parte de ese reino inconmovible, mi hermano. Es maravilloso saber que nosotros no tenemos una religión, somos parte, tenemos una relación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con ese Señor que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nos sacó del Egipto de corrupción, del Egipto de esclavitud y nos trajo a morar a su reino, nos trajo a vivir y nos lleva en el proceso de que un día le veremos cara a cara y le veremos tal como Él es, alabado Jesús. Por eso yo me emociono que podamos nosotros aprender acerca de estas parábolas, porque Él empezó diciendo, alabado Jesús, Él entró primero diciendo en este capítulo, alabado Jesús, en todas las parábolas que vamos a ver, no las voy a explicar todas paso por paso, porque no, eso sería una conferencia y sería una vigilia toda la noche, ¿verdad? No se quieren quedar toda la noche, a menos que ustedes quieran. Ahí vamos. Alabado Jesús, pero hay fiesta, ¿ok? Hay fiesta, hay fiesta cuando estudiamos la palabra, ¿verdad que sí? Alabado Jesús, gloria a Jesús. Entonces, Él empieza, nuestro Señor Jesucristo empieza con la parábola del sembrador, que es muy conocida por todos nosotros, alabado Jesús. Es muy conocida la parábola del sembrador, ¿verdad? Y ahí nos dice el Señor de que el sembrador salió a sembrar, alabado Jesús. Y Él explica, ¿verdad?, cada una de las parábolas. Y en relación al sembrador, el Señor dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Él la explica, Él le dice primero a todos, ¿verdad? Pero en los pasajes que nosotros leímos, esos pasajes, Él dice, yo se los digo a ellos en clave para que no lo entiendan porque son duros de corazón. Le está diciendo a sus discípulos que a los que son duros de corazón, Dios no se preocupa en explicarle la palabra, pero a sus hijos Él le revela, porque dice Salmo 20 que los secretos de Dios son para el corazón de aquellos que le buscan. Para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, para aquellos que quieren realmente
creerle a Dios, que quieren obedecerle, Él les muestra lo que es el reino de Dios. Alabado Jesús. Y hoy en esta noche vamos a ver qué es el reino de Dios. Y el Señor dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Él se esforzó como un buen maestro para poder poner la mejor pintura, la mejor ilustración, la mejor visualización para que sus oyentes pudieran escuchar y entender y poder visualizar con algo conocido, con algo que ellos podían entender, alabado Jesús, con algo de lo que ellos estuvieran familiarizados, gloria a Jesús. Y él explica en el versículo 18, está la explicación de la parábola del sembrador. Y como les digo, no voy a ir parte por parte, solamente voy a poner lo que significa, alabado Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice en el 18, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, el Señor entra por ahí, miren, el mensaje del evangelio del reino va a llegar a diferentes corazones. Va a llegar a diferente gente, va a llegar a toda la humanidad, pero va a caer en diferentes terrenos. En algunos terrenos la persona no tiene ningún interés y su corazón está bien lleno de piedra, está bien duro, entonces la semilla va a caer a la orilla del camino. Y el enemigo rápidamente la va a arrebatar esa palabra. La escucha, pero como no la entiende, su mente está bien ajena a las cosas de Dios y no la va a querer entender tampoco, ni va a buscar cómo que le expliquen lo que significa. Entonces el enemigo viene y arrebata la palabra. La otra cae, ¿verdad?, entre los espinos, que son los afanes y las riquezas, alabado Jesús. Las otras son las piedras, que son las tristezas, las persecuciones, las acusaciones, que ya la familia se vuelve en contra, o vienen los problemas financieros, y entonces dice, no, esto no es para mí, me voy. No recibe la palabra y no da fruto. Pero hay un corazón que sí recibe la palabra, persevera y lucha por mantener esa palabra en su corazón, y ese sí da fruto al 100, otros a 60, otro a 30, pero ese corazón va a dar fruto. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, porque quiere escuchar, porque quiere aprender, porque tiene deseo de agradar a Dios, quiere esforzarse, alabado Jesús. Entonces, ahí empieza el Señor, alabado Jesús, con esa ilustración. La parábola del sembrador, él dice, el sembrador salió a sembrar. Y el predicador es el sembrador, ¿verdad? Y él dice, y él la explica claramente en el versículo 18, alabado Jesús, que esa es dice, cuando alguno oye la palabra del reino. El evangelio es la palabra, alabado Jesús. Luego viene y entra a otra parábola, alabado Jesús, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, alabado Jesús, es, primeramente nos dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose, él y sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Porque él había dicho, ¿verdad?, de que el dueño de la casa había sembrado buena semilla y de repente empezó a salir la cizaña. Entonces él explica otra vez, igual que la semilla que la parábola del sembrador, se las explica separadamente a sus discípulos. Y él dice, Jesús le explica la parábola, ¿verdad? Y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu, dice acá. Es una verdad bien profunda y bien, a mí me estremece escuchar que podemos ser trigo o cizaña, pero acá, ¿verdad?, nos avisa el Señor, alabado Jesús, que la buena semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el mundo nos dice, ¿verdad?, que es el terreno, alabado Jesús, y que va a venir un momento donde los segadores van a tener que separar, pero en la parábola, cuando él relata, sus siervos le dicen, ¿quieres que separemos? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dice, no la arranquen. Mire, mi hermano, cuando Juan el Bautista había dicho que ya estaba el reino de los cielos, pero él fue encarcelado mientras estaba Jesucristo, ¿ok? Mientras estaba Jesucristo en su ministerio activo, fue encarcelado y él se turbó. Y Jesucristo por respuesta le manda a decir, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. ¿Qué nos dice esta experiencia de Juan el Bautista, mi hermano? Que usted y yo, aunque estemos bien cerca de Dios, vamos a pasar experiencias negativas. No nos pongamos en la mente de que porque ya pertenecemos al Señor, no van a venir tropiezos, no van a venir luchas, no van a venir. El mismo Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, algunos de nosotros queremos vivir la vida cristiana sin ninguna lucha, sin ningún esfuerzo, y pensamos de que el enemigo no va a querer atacarnos. Juan el Bautista, Jesucristo dio testimonio de Juan el Bautista que no había ninguno mayor que él. Pero dijo que algunos, los más pequeños, van a poder ser mayor que él. Pero hasta ese momento, él era un hombre intachable que fue llamado desde el vientre de su madre, ¿ok? Y vino con un ministerio específico. Pero a veces nosotros decimos, bueno, pero es que yo estoy haciendo todo y ¿por qué me va a venir eso? Y a veces si nosotros tenemos esa mentalidad de que no vamos a sufrir mientras estemos en comunión con Cristo y estemos bien con Cristo y que estemos haciendo todo lo que nos toque hacer, entonces estamos perdiendo de vista que en este mundo caído, en este cuerpo caído, en esta vida que está contaminada por el mundo, por el enemigo, que es el príncipe que usa al gobierno, usa a la gente, usa a la gente que no lo conoce, que va a haber enemigos de Cristo. Las cizañas son los enemigos del reino, los enemigos de los hijos de Dios. Las cizañas son aquellos que están
están en el mundo y que chocan con los hijos de Dios. ¿No ha visto usted cómo cuando alguna persona que usted conoce o con quien trabaja, usted mira que de gratis le tiene ganas, de gratis? Usted trata de ser lo más amable posible, usted trata de ser lo más amoroso posible, pero esa persona le choca. Y choca con usted y usted, por más que haga, esa persona está tratando de humillarlo, está tratando de hacerlo quedar mal, hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque la cizaña está en el mundo. Por eso es que pasan males en el mundo. Por eso es que pasan tantas circunstancias que el cristiano dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O los incrédulos dicen, si Dios existiera, ¿por qué permite que pase eso? Los ateos dicen, si Dios existiera, ¿por qué permitió que hiciera? ¿Por qué no pone el orden? ¿Verdad que sí? Pero Dios dice, y Jesucristo lo explicó, dice el enemigo que sembró la cizaña. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue que sembró la cizaña el enemigo? Cuando entró en el Edén. Cuando entró en el Edén sembró la cizaña y ahí desde entonces está la batalla entre el bien y el mal. Los enemigos de Dios y los hijos del diablo y los hijos de Dios. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿Ok? Tenemos que tenerlo claro. A nosotros lo que nos toca es asegurarnos que estamos en el bando ganador, que estamos en el verdadero, que estamos en el reino de Dios, que estamos en el reino de la luz, alabado Jesús. Tenemos que asegurarnos de que no estemos en el bando perdedor, alabado Jesús. Y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Mientras estemos en este mundo y no haya llegado el tiempo de la siega, vamos a tener que permanecer firmes, obedeciendo a Dios para mantenernos bajo la sombra del Omnipotente, para que podamos estar cubiertos. Mientras estemos en este mundo, tenemos que estar luchando y asegurándonos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Porque si estamos saliéndonos y entrando, entonces ahí en una de esas tenemos el peligro de ser tocados por el mal. Alabado Jesús. Y dice, dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y el Señor Jesucristo dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y Él dice, es necesario que vengan los tropiezos. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. O sea, bienaventurado es aquel que no se desanima por los tropiezos. Bienaventurado es aquel que no tira la toalla cuando viene la batalla. Bienaventurado es aquel que sigue confiando aunque hayan luchas. Bienaventurado es aquel que sabe que no es del que empieza, sino del que termina. Bienaventurado es aquel que sabe que hay una meta y que no se queda en medio del camino. El Señor lo dijo constantemente, bienaventurado es aquel que perseverare hasta el fin, porque entonces recibirá la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le sirven. Alabado Jesús. Y dice, y los echará en el horno de fuego, y dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezos y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un lugar de tormento, mi hermano. Eso ya no se predica, eso ya no se enseña, pero hay un lugar de tormento, porque el Señor Jesucristo lo dijo constantemente, ahí será
el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Qué hermoso saber que un día vamos a resplandecer. Todavía no hemos llegado a hacer lo que vamos a hacer. Todavía, y Pablo lo mencionó bien claro, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos espera. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado por la mente del ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Qué hermoso es saber, mi hermano, si nosotros cada día, por supuesto que no siempre vamos a estar con ese gozo y esa fuerza y esa fe y decir, oh, ya un día más ya el Señor ya va a venir. Pero deberíamos de estar así, de estar cada día esperando un día más y el Señor viene, un día más y el Señor viene. Pero no es el caso. Tenemos que vivir esta vida y estamos, ¿verdad? Mientras el Señor viene, tenemos que seguir esta vida, alabado Jesús. Y que cuando el Señor venga, alabado Jesús, nosotros vamos a hacer lo que Él dijo que íbamos a hacer. Pero mientras tanto, no vemos, a veces, es más, a veces ni siquiera sentimos la presencia de Dios. A veces ni siquiera miramos de que Dios está actuando. Y ahí es donde nos turbamos y decimos, pero Señor, si te he estado pidiendo por estos 10 años. Pero Señor, si he pasado tanto tiempo. Y ahí muchos pierden la fe y dicen, pero ¿por qué el Señor no me responde? Pero el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos vivir en el camino cristiano sin fe, mi hermano. La fe es lo que mueve al justo, lo que sostiene al justo. El justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios, los hijos del reino se mantienen sostenidos en la fe. Nos mantenemos sostenidos en la fe, viendo a lo invisible, manteniendo la vista en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Las que no se ven son eternas. Entonces, mi hermano, nosotros nos mantenemos creyendo y viendo a lo invisible, y eso es lo que hace a un creyente, aquel que vive por la fe. El que quiere vivir en Dios, vivir en el reino de Dios, tiene que vivir en fe, alabado Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. También dice, bien, aquel que busca a Dios, aquel que quiere llegar y acercarse a Dios, es necesario que crea que le va a encontrar, y que es, ¿qué? Engalardonador de los que le buscan. Él es engalardonador de aquellos que le buscan. Pero ¿cómo? Tenemos que estar confiados que cuando vamos y le buscamos, le vamos a encontrar. Cuando nos allegamos a Dios, tenemos que ir con la confianza de que le vamos a encontrar. No con la confianza de que no le vamos a encontrar, sino que le vamos a encontrar. ¿Y qué significa encontrar a Dios? Significa de que voy a tener paz, que voy a recibir su promesa, que voy a recibir la fortaleza que estoy buscando, que voy a recibir esa visión celestial que me dice, paz en la tormenta. Confiad, yo estoy contigo. No temas. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Cuando yo he estado en problemas, yo me voy en oración y la palabra, el Señor me habla. Yo le hablo a Él por la oración y Él me habla por la palabra. Él me contesta por la palabra, porque tienen que ir, esos son los ingredientes del cristiano, esas son las herramientas del cristiano. La oración, yo le hablo a Él por la oración y Él me responde por su palabra, alabado Jesús. Entonces, vale la pena, mi hermano, saber que tiene que haber el trigo y la cizaña juntos. Tienen que estar el trigo y la cizaña juntos. Lo que tenemos que asegurarnos es que nosotros seamos trigo y que
creamos y que no seamos de tropiezo y que no hagamos iniquidad, porque dice que los que hacen iniquidad van a ser, ¿verdad? Removidos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y estaba escuchando, en esta semana el Señor me administró con eso, para que seáis hijos de vuestro Padre. Mire, yo estaba pensando en esta semana, no, ya no voy a seguir haciendo eso que estaba haciendo para esa persona. Esa persona solo me está usando, decía yo, y esa persona, que se quede así sola mejor, decía yo. Entonces venía yo pensando en eso, pero a la vez, ¿verdad? Señor, ¿será que te agrade lo que estoy pensando? ¿Será de que te agrade que deje de hacer eso que estaba haciendo? Una obra de caridad, ¿verdad? Y entonces me vino a mi mente, a mi pensamiento esas palabras, para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? Del capítulo 5 de Mateo, de donde están todas las bienaventuranzas, y donde Él nos dice, si te quieren cargarte una milla, ve con ellos 2. Si te quieren quitar la túnica, dale también el manto. Si te quieren quitar el manto, dale también la túnica. Si te dan en una mejilla, vuelve la otra mejilla. Bendecid y no maldigáis. Y todas esas mandamientos en todo el capítulo 5. Y Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Mi hermano, usted y yo somos hijos de nuestro Padre Dios. Usted y yo somos hijos de nuestro Padre Dios. Él no solamente tiene un reino para nosotros, pero tiene una familia. Él es nuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre Dios. Si somos hijos de nuestro Padre Dios, no vamos a andar con venganza, no vamos a andar con pleitos, no vamos a andar con rencillas, no vamos a andar... Todo lo contrario de lo que hace la cizaña, mi hermano. Alabado Jesús. Entonces, luego viene y habla de otra parábola, alabado Jesús. Otra parábola que dice... El tesoro escondido. A ver, sí. El otro es el tesoro escondido, alabado Jesús. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Estoy en el capítulo 13, gloria a Jesús. Sí, la siguiente, ¿verdad? Es el tesoro escondido, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros encontramos un tesoro, alabado Jesús. Y vale la pena reconocer, alabado Jesús, que ese tesoro vale mucho. Cuando usted y yo, la ilustración en sí lo dice bien claro. Imagínese ir a, digamos, usted va y encuentra que, digamos, está trabajando en un lugar y se da cuenta de que ese lugar tiene un tesoro y que vale muchísimo. Entonces usted entrega todo lo que tiene, va y si tiene una casa, el carro, todo, con tal y busca la manera de conseguir lo que sea para comprar ese terreno, para comprar ese pedazo o para comprar donde está ese tesoro. ¿Cómo nosotros podríamos ser unos buenos inversionistas, alabado Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta que la vida eterna es un tesoro que vale la pena que nosotros renunciemos a todo lo que poseemos para adquirir ese terreno, para adquirir ese tesoro? El tesoro escondido, alabado Jesús. Ese tesoro que no está para todos, porque dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación, pero son muchos los que van por él. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que la encuentran. Entonces, mi hermano, ese tesoro que es la palabra de Dios, vale la pena que nosotros somos buenos inversionistas y dejemos todo lo que nos estorba, la vida pasada, dejar
toda la vida pasada y poseer ese tesoro, la vida eterna. La vida eterna que se nos ha dado costó muchísimo, alabado Jesús. Costó el precio de sangre, alabado Jesús. Y es una promesa que tenemos para la eternidad, mi hermano. Vale la pena cualquier lucha que tengamos que pasar, vale la pena renunciar a cualquier cosa que nos esté estorbando, porque a veces hay ataduras en nuestra vida porque no queremos renunciar a algo en nuestro corazón, alabado Jesús. Entonces, ese es el reino de los cielos, dice, semejante a un tesoro escondido que en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero luego dice, alabado Jesús, mire, después vamos al el siguiente, alabado Jesús, la perla de gran precio, gloria a Jesús. La perla de gran precio es la otra parábola que el Señor dijo. Y similar a esta, alabado Jesús, similar a lo del tesoro en el campo, esta perla dice que también el reino de los cielos es semejante. Acuérdese que el Señor está comparando, ¿ok? Está poniendo figuras. Dice, ¿a qué haré semejante? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Lo está comparando ahora con la perla de gran precio, que dice que un comerciante, gloria a Jesús, es un mercader, ¿verdad? Que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es otra forma de ser un buen inversionista, alabado Jesús. Debemos saber invertir nuestra vida de invertir toda la vida pasada, la vida del mundo, la vida de los placeres, la vida de las tentaciones, invertirlo para poder obtener a Cristo en nuestro espíritu. Porque déjeme decirle que mientras nosotros no renunciemos a nada y queramos vivir una vida en dos aguas, siempre vamos a estar insípidos, vamos a estar no disfrutando la vida cristiana, siempre vamos a estar lidiando con las tentaciones, lidiando con nuestra carne y no sintiendo placer en buscar de Dios, no sintiendo placer en servir a Dios, en amar a Dios, en orar, en leer la Biblia. En todo eso no vamos a gozarnos en la vida cristiana, no vamos a gozarnos en servir a Dios, alabado Jesús. Pero la perla de gran precio es Jesucristo, alabado Dios. Esa es la perla de gran precio. Cuesta. Y pues el sacrificio que Él hizo costó sangre y obediencia. Él se humilló en obediencia. Se humilló y derramó todo lo que Él tenía. Primeramente dejó su trono y se hizo hombre. Y luego se humilló en obediencia delante de su Padre. Y Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros obtuviéramos esas promesas de vida eterna, esas promesas de ese reino inconmovible, para que usted y yo pertenezcamos a ese reino inconmovible, alabado Jesús. Mire, la otra es la red, alabado Jesús. Gloria a Jesús. A ver, la levadura, sí. Gloria a Jesús. Sí. Gloria a Jesús. La levadura, alabado Dios. Esa en el versículo... déjeme ver dónde lo tengo. Gloria a Jesús. Sí. La levadura, alabado Jesús. Me fui muy para allá, sí. Bueno, me falta una. Déjeme ver, me pasé. ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver. Sí, es que no está, esto no funciona, no sé. Ahí está. Sí, esa es la del granito de mostaza. Estas verdades son enseñadas, alabado Jesús, también para decir, ¿verdad?, que el granito de mostaza es un árbol que crece, alabado Jesús. El Señor continúa diciendo, gloria a Dios, de que el evangelio empezó bien pequeño, alabado Jesús. Y nos dice, ¿verdad?, en esta enseñanza de que
así como la semilla de mostaza, que es una cosa muy pequeña y llega a hacerse un árbol muy grande, así también el evangelio empezó por unos, ¿cuántos? 12 discípulos, y ahora está mundialmente, se ha cubierto, alabado Jesús, y va a llegar hasta el cumplimiento cuando ya el reino de Dios se manifieste y sea el controlando todo el mundo, alabado Jesús. Entonces, estas verdades enseñadas en esta parábola, la semilla del evangelio que se siembra es pequeña, pero al germinar y crecer llega a ser un árbol muy frondoso. Pero eso también tipifica o demuestra que todo lo pequeño que usted haga, cuando usted empieza a llenarse de la palabra de Dios, esa palabra lo va a ir llenando, y poco a poco usted va a ir creciendo en la vida cristiana, alabado Jesús. La semilla de mostaza o el granito de mostaza tipifica o enseña de que hay comienzos pequeños que no miramos mucho significado. El esfuerzo que usted tenga, quizás usted dice, es que yo no miro ningún esfuerzo, no miro ningún resultado de lo que estoy haciendo. Usted cree que está haciendo muy poquito o que está haciendo, pero ese esfuerzo que usted hace va a tener grandes resultados. Va a tener y eventualmente lo va a mirar, así como el grano de mostaza crece y se hace un árbol grande donde vienen los pájaros y se posan en ellos y sirve de sombra, alabado Jesús. Así también lo que usted haga en el reino de Dios va a tener su crecimiento, alabado Jesús. Entonces, luego está, alabado Jesús, se me volvió a pasar, ahí está. Luego está, ¿verdad? La levadura, alabado Jesús. La levadura, gloria a Dios, en el pasaje de la levadura, déjeme ver dónde tengo acá. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta es otra de las enseñanzas que el Señor dijo, que la verdad central que encontramos en esto es que la palabra de Dios o el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende en todo el mundo con un poder silencioso e invisible, alabado Jesús. Pero va igual que la semilla de mostaza, alabado Jesús. La levadura quiere decir crecimiento. La única diferencia es que la mostaza, el crecimiento es externo, pero la levadura, el crecimiento es interno. O sea, que la palabra de Dios lo germina. Mire, usualmente la levadura tiene una connotación, en otros pasajes, tiene una connotación de corrupción, pero en este caso es diferente porque está hablando, en el contexto, está hablando de crecimiento. En este contexto, la levadura tipifica de que la palabra de Dios a usted lo germina. En la manera de que usted esté llenándose de la palabra de Dios, esa palabra lo va a transformar, y la palabra de Dios va a transformar el mundo también. En la medida que esa levadura de la palabra de Dios, cuando empezó con el evangelio, esa palabra va a seguir llenando el mundo, al tal punto que ha llenado y va a influenciar, va a llegar, allá está, y influencia en la actualidad, influencia al gobierno, influencia en lo social, en lo académico, alabado Jesús, y influencia ya sea de que la gente responda para bien o para mal, pero tiene influencia, alabado Jesús. Luego está, alabado Jesús, bueno, y ahí está la explicación, alabado Jesús. La verdad central que se encuentra en eso, alabado Dios. Esas es las ilustraciones que el Señor da, la levadura. Vimos también la semilla de mostaza, vimos la del sembrador, alabado Dios, y cada una de esas, pero también está la de la red, alabado Dios. A ver, ahí está, ¿verdad? Gloria a Dios. En la de la red, el Señor nos enseña, alabado Dios, de que va a venir el momento
en que Él va a... El Evangelio trae mucha gente, gloria a Dios. El Evangelio trae a muchas vidas al conocimiento de Él. Pero luego viene que algunos no quieren pagar el precio. Algunos quieren vivir su vida a como les dé la gana. Entonces, tiene que haber una separación, gloria a Dios. En el final de los tiempos, vuelvo y repito, como decía en la cizaña, cuando Dios habla de la cizaña, dice que la deja mientras no se cumplan los tiempos, mientras no sea el tiempo de la siega. Lo mismo pasa con la red. Dice en el pasaje, dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo las echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, ¿qué le parece todas estas ilustraciones que el Señor nos da? El Señor nos está dando una visualización, una ilustración de lo que es el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios. Pero tenemos que cuidar y tratar de ser esos miembros que pertenezcan al reino de Dios, que den los frutos del reino de Dios. Entonces, esa es lo que trata el capítulo 13 de Mateo. Una enseñanza que a mí me fascinó encontrar, ¿verdad? De que el Señor cómo se ocupó en toda esa línea de ilustraciones de mostrarnos con claridad qué es el reino de Dios. O sea, nosotros en este momento, hay momentos en que nosotros no miramos el reino de Dios activo en su totalidad, alabado Jesús. Sin embargo, mientras nosotros estemos en esta tierra, y como dije anteriormente, mientras estemos bajo la cobertura de Dios, sabemos que tenemos victoria, porque Él nos ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Y también Él nos ha dicho que a Él se le ha dado el reino, el dominio, el control. Y mire, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en Salmo 110 le dice el Señor a Jesucristo, el salmista, ¿verdad? David dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Ahorita en la profecía, en Salmos, en el Antiguo Testamento, está esa profecía que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y termina ese pasaje diciendo que todo aquel que se rebele va a ser juzgado. Alabado Jesús, en capítulo 110 de Salmos. Pero ahorita lo que nos corresponde a nosotros es seguir creyendo, seguir caminando, seguir conociendo la palabra, obedeciendo la palabra y esperando que se cumplan los tiempos, alabado Jesús. ¿Por qué Dios no trae muchas cosas lo que nosotros queremos? Que ponga el orden, que pare la guerra, que quite al presidente que está siendo abusivo, que mate al que está golpeando a su esposa, que a veces nosotros pedimos eso, ¿verdad? Pero no debemos de pedir que se mate a nadie, ¿verdad? Pero en realidad, estoy bromeando, ¿verdad? Pero en realidad a veces sentimos nosotros, bueno, Dios debería de actuar. Dios debería de hacer algo. ¿Por qué no Dios no responde? ¿Por qué no salva a mi hijo? Porque, sin embargo, debemos de confiar que a su debido tiempo Dios tiene todo bajo control. Él está en su trono. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está acá ayudándonos en nuestras debilidades y enseñándonos cómo orar, aconsejándonos, guiándonos, revelándonos la palabra y ayudándonos en todo lo que necesitemos. Lo único que nos toca es buscarle, y si me buscáis de todo vuestro corazón, me vas a encontrar, dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Así que, mis hermanos, tenemos
todas las de ganar. Estamos en el reino inconmovible. Usted y yo pertenecemos al reino del Dios Altísimo. Él es nuestro Padre, pero como Él es nuestro Padre, tenemos que actuar como Él quiere que actuemos. Dios les bendiga. Si vamos a dejar, alabado Dios, esta parte, vamos a ponernos de pie, gloria a Jesús. Y si alguno quiere renovar sus votos con el Señor, quiere, Señor, pedirle que le dé la iluminación, que le dé ese entendimiento, que le dé esa frescura de poder entender que está en el reino de Dios, mi hermano, pase al altar o hágalo ahí de su banca, pero es bueno y necesario que le digamos: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver ese reino, quiero sentirme parte de ese reino. Alabado Jesús, gloria a Dios. Vamos a orar. Alabado Jesús. Alabado tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Señor amado, por este mensaje, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío. Te rogamos, Padre de la gloria, que tú seas, Señor amado, renovándonos, Dios mío. Renovándonos esa frescura tuya, Dios mío, esa visión, Señor amado, Dios mío, que podamos seguir caminando, Padre de la gloria, Dios mío, viendo a lo invisible, Padre de la gloria, que podamos, Señor amado, Dios mío, saber buscarte de corazón, que podamos cada día, Dios mío, regocijándonos sabiendo